Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra segunda tutoría de desarrollo del talento humano. Eh, para el día de hoy tenemos programado entonces mirar el tema de vinculación, las actividades que se llevan a cabo para la etapa de vinculación, lo que es la definición de los cargos, la definición de las necesidades que tiene la empresa para cada cargo, la preselección, el reclutamiento y las actividades que pronto hay que desarrollar para establecer cuál es el perfil que más se ajusta a la necesidad puntual de la empresa o, o del cargo como tal. Pero primero, les doy la palabra si de pronto alguien quiere participar con el tema, valga la redundancia de participación, que de pronto les haya llamado la atención esta semana en algunas de esas revistas, periódicos, todos esos temas que ustedes leen eh, sobre la carrera. No sé, de pronto si alguien quiere participar, sea este el momento. Buenas tardes, buenas noches ya. Duvernay, ¿cómo vamos? Muy bien, sí señor, gracias a Dios. Bueno, profe, yo y compañeros, yo encontré un tema pues que me llamó la atención y tiene que ver con lo que, con Hidroituango, y es que la EPM pues indica que van a demandar o demandaron por 9.9 billones a los constructores y diseñadores. Esto debido por los daños que se presentaron con la inundación y la maquinaria pues que se perdió por todos los intereses que esto ocasionó y la atención a todas las víctimas o las personas que resultaron afectadas. Entonces, pues, ellos piensan hacer pues esta demanda por ese valor de 9.9 millones. Igual lo que ellos inicialmente van a hacer, o el gerente pues indicó, que lo que piensan inicialmente es como hacer algo así como una conciliación inicialmente, y dependiendo ya a lo que lleguen, pues ya se definirá si hacen efectiva esa demanda o a qué punto pueden llegar o acordar. Listo, Bernie, muchas gracias. La verdad no, yo sí escuché esta semana algo sobre este tema, pero no, la verdad no lo leí. Pues se ha hablado tanto sobre ese proyecto y sobre todas las embarradas que han cometido allá Sí, que exacto. no se sabe al fin en qué va a parar eso. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, Duerne, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, me llamó la atención una noticia acerca de las exportaciones. Sí. Que, por ejemplo, los miembros de la comunidad andina facilitan lo que es la comercialización de productos cosméticos, y uno de los países pues beneficiados ha sido Colombia, pues porque 19 empresas exportan y representan pues el 95% de las exportaciones de esas 19 empresas. Entonces ha sido pues algo pues muy bueno para la economía en Colombia, debido pues a esta crisis sanitaria por la que ha estado atravesando pues todos. Entonces me llamó mucho la atención. Sí, sí, es un tema interesante. Hay, digamos, algunas oportunidades de negocio porque pues, hay productos que se siguen vendiendo y eso se sigue vendiendo. Sí, sí. Listo, Teresa, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a empezar entonces revisando un tema que teníamos de investigación de esta semana, que era la teoría del desarrollo organizacional. ¿Quién me quiere contar algo sobre eso? O miramos de una vez una presentación que traigo para que dejemos ese tema listo. Sobre
Sobre las teorías, pues lo que investigué, pues encontré que, primero, pues que hay una gran cantidad de autores. Digamos ya pues en el mapa yo apunté pues los que más me llamaron la atención en los que existían, pero pues hay una serie de, de expositores sobre este tema y donde en conclusión lo definen como esta teoría como del desarrollo organizacional, como un conjunto de actividades enfocadas no solo a la organización, donde el foco no es la organización en sí, sino como el desarrollo de personas y el trabajo colectivo que realizan las personas. Así es, Duber, y pronto complementando un poco lo que nos estás diciendo, también se enfoca mucho en la formación como tal de los líderes para hacerlos más productivos en los roles como tal y que puedan movilizar los equipos para poder lograr los objetivos. Pues yo lo que entendí más o menos es como usted tener que la empresa sea como suya, o sea, que no solo la empresa sea como del dueño o de las personas que hacen parte de ella, sino que la empresa sea como parte de uno. Y asimismo, los empleadores hagan que la empresa sea como un ambiente agradable para trabajar, que usted se sienta como a gusto trabajando, que usted sienta la empresa como suya. Ahí hablaba como la empresa, el empleador y el ambiente, que todo sea como un engranaje para poder que todos puedan llegar a sus objetivos en común. Eso fue más o menos como lo que entendí así en general de todo el tema. Sí, Valentín, muchas gracias. Sí, tiene que ver, digamos, en el fondo, la teoría del desarrollo organizacional que nació, pues, a raíz, perdón, de las necesidades de las empresas en el tema de productividad. Entonces, digamos que trata de alinear, en últimas, los objetivos institucionales con los objetivos personales. Más o menos lo que usted está comentando. Es como la base, digamos, de la teoría como tal. ¿Algo más, muchachos? Sí, profe, buenas noches. Adriana. Profe, yo lo que también entendía ahí es que hablaba directamente del análisis que se le hace a cada persona en una organización. Pues se genera, sí, digamos, un cambio, una estructura más organizada, pero se le dan como más responsabilidades a cada persona y de esa manera van determinando como el crecimiento o las habilidades que tengan. En cuanto Sí. al tema también de validar a la persona también por el medio de la psicología. O sea, es como, sí, como un análisis general de cada individuo en la organización para poder determinar el crecimiento del mismo. Sí, Adriana, también tiene que ver con eso. O sea, está basada de todas maneras ahí ahorita lo vamos a ver en la presentación, en un sistema técnico, que es la empresa como tal, porque toda empresa tiene que tener un sistema técnico, pero también un sistema social para cumplir la función completa. Lo que pasa es que en el siglo pasado, cuando se comenzaron a, a ver todas estas teorías administrativas, pues en un inicio no hubo ningún rigor científico para establecer estos problemas, digamos, de base que tenían las organizaciones y solo se tenían en cuenta los aspectos técnicos, es decir, los procesos, las máquinas y tal, pero no se tenía en cuenta que también, además de la parte técnica, la empresa depende de la parte social, depende de sus colaboradores, depende de los grupos, depende de las actitudes de las personas y por eso se habla de desarrollo organizacional. Muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a ver entonces una presentación corta. No nos vamos a detener mucho en ella, pero sí para que dejemos el tema listo. Estos temas los vamos a traer a colación, ¿por qué? Pues porque forman parte de la teoría del desarrollo del talento humano. Todas tienen que ver con eso. Dentro de 8 días vamos a ver otra, no sé todavía cuál, creo que vamos a ver administración por objetivos o
o gestión por competencias, alguna de ellas, para que vayamos, digamos, contextualizando de manera general el curso y no lo dejemos solamente en la operatividad. Y ahorita, después de que pasemos esto, vamos a la operatividad como tal, pues le tenemos que dar rigor de todas maneras a la temática para que miremos en el módulo cuáles son las especificidades, digámoslo así, de la vinculación de personal, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Les voy a compartir pantalla para que miremos una presentación de desarrollo organizacional. Y la vamos, lo vamos mirando entre todos, ¿listo, muchachos? Bueno, entonces vamos a empezar diciendo que el desarrollo organizacional como tal tiene varias definiciones. Como comentaba ahorita el compañero, hay muchos autores sobre el tema y que han trabajado pues desde hace ya un tiempo la teoría y han establecido algunas definiciones como tal. Esta es dice, es una estrategia de intervención que utiliza procesos de grupos para un enfoque sobre toda la organización con el fin de provocar un cambio planeado. Hablamos de grupos y tal, pues porque, como ya lo habíamos hablado ahorita, se tiene que ver entonces este desarrollo organizacional con la alineación del desempeño de las personas con los objetivos de la empresa. Es decir, uno piensa que esto está, digamos, uno a veces asume que eso se da por hecho, ¿cierto? Que las alineaciones de las personas están acorde con las exigencias de la empresa, pero resulta que muchas veces no se da. Entonces, el trabajo sobre los grupos se hace ¿para qué? Para que haya un enfoque global, digamos, o sinérgico de la organización. La organización es un sistema y tiene características de sinergia, de holismo y de entropía. Entonces, se trata, digamos, de alinear esas dos cosas, el aparato técnico, ya lo vamos a mirar, y el aparato social, es decir, el que tiene que ver con las personas, con los individuos, con las emociones de la gente, porque eso tiene que ver, eso toca directamente la productividad de la empresa. O sea, para nadie pues es un secreto que un grupo desmotivado pues no rinde igual que otro, ¿cierto? Y que parte de la tarea, obviamente, esencial del trabajo en desarrollo de talento humano es precisamente hacer eso, o sea, lograr elevar la productividad de las personas, la motivación, las intenciones, las actitudes, las aptitudes también, es decir, el conocimiento, a todo eso le tiene que apuntar el trabajo global del desarrollo del talento humano como tal. También se dice que es un proceso de creación de una cultura que institucionalice el uso de diversas tecnologías sociales para regular el diagnóstico y el cambio de comportamiento entre personas, grupos, especialmente los comportamientos relacionados con la toma de decisiones, la comunicación y la planeación. Eso es de Burke y Horsley, también unos autores que trataron el tema. Entonces, mire que vuelve a hablar más o menos sobre lo mismo, sobre las personas, los grupos y especialmente los comportamientos relacionados con las personas que toman las decisiones, porque definitivamente esas personas que tienen la capacidad de tomar decisiones, las que tienen algún rol de liderazgo, pues son las que influyen de manera directa en el comportamiento de las personas. Ustedes saben que un líder carismático, una persona que arrastre tras de sí a las otras personas, que lo sigan por una influencia, por un poder que tenga, por un carisma, por un conocimiento, por un respeto, pues obviamente va a generar mayor productividad en cualquier grupo. También se dice que es un proceso de cambios planeados. Y cuando hablamos de cambios planeados es que se insertan allá. Es decir, el cambio en la cultura de una empresa no es fácil. Cuando hablamos de cultura organizacional, el hecho de medirla y el hecho de manejarla, gestionarla, cambiarla, hacer que ocurran cosas al interior de las mentes de las personas que participan en la organización como colaboradores o como líderes, eso no es fácil, eso es difícil. Sin embargo, pues se trata mediante algunas técnicas de ejercer allí unos cambios planeados en sistemas sociotécnicos abiertos, es decir, en el que tiene que ver con personas y lo que tiene que ver con la interacción de las personas con los procesos, tendientes a aumentar la eficiencia y salud de la organización para asegurar el mutuo de la empresa y sus empleados. Cuando hablamos del mutuo, es que nos referimos al concepto que yo les comentaba ahorita, de que los objetivos de las personas que trabajan en una organización deberían estar alineados con los objetivos de la organización. Es decir, nosotros no vamos a trabajar en una empresa, no deberíamos ir simplemente a ganarnos la quincena,
¿sí? A ganarnos el sueldo y a subsistir y tal. No, ese debería estar incluido dentro de nuestro proyecto de vida, ¿sí? Hombre, ¿qué voy a hacer? Me voy a educar, voy a conseguir bienestar para mi familia, voy a crecer profesionalmente, voy a adquirir cargos de mayor responsabilidad, ¿sí? Voy a hacer una carrera. Entonces, eso es diferente a estar allí en la empresa, digamos, tal vez escampándonos, sí, o esperando una nueva oportunidad, una mejor oportunidad. Entonces, tiene que ver como con eso, con asegurar que el proyecto de la persona, pues si no le pega directamente al proyecto de la empresa, pues por lo menos que tenga algo de coherencia. No sé si eso está claro, muchachos. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, también se dice que es un esfuerzo organizado y permanente desde la alta dirección, orientado a lograr que la organización sea más efectiva en el logro de los resultados. ¿Qué es la efectividad, muchachos? Recuerden que lo hemos tratado en otros cursos y tal vez de pronto acá ya lo hablamos. Eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Qué son? Nada, no recordamos, muchachos. Profe, la efectividad no es el resultado de fusionar lo que es la eficiencia y la eficacia. Sí, señor. ¿Y cómo funciona eso? La verdad sí no me acuerdo, profe, cómo funciona. A ver, la eficacia tiene que ver con los resultados. O sea, la eficacia es hacer la tarea. La eficiencia es hacerla bien, es decir, utilizando de la mejor manera los recursos. Eso lo veíamos por allá en el curso de formulación y evaluación de proyectos. Y la efectividad es la suma de las dos. Es decir, nosotros pretendemos siempre hacer una tarea eficaz con el logro de resultados y eficiente con el mayor... A tiempo. ¿Sí? ¿Quién me habló? Profe, yo iba a decir que hacer las cosas a tiempo, hacerlas bien y sin exagerar los costos, pues como, Exacto, sí. ¿Quién me está hablando? Victoria. sí señor, yo. Sí, Victoria, tiene que ver con eso. Entonces, la eficacia es hacer la tarea, es decir, lograr el resultado. La eficiencia es hacerlo con la mejor utilización de los recursos que sea posible. Y la efectividad, pues una mezcla de las dos. Cuando hablamos aquí de efectividad en la empresa, entonces se trata de eso, sí, de que las personas se concienticen de que las tareas deben hacerse bajo esos tres parámetros, sí, eficacia, eficiencia y efectividad. Reconociendo y mejorando sistemáticamente entonces la función social o la interacción con su medio ambiente, la naturaleza humano-social de la empresa y la realidad esencial de trabajo humano. Es decir, teniendo en cuenta que que uno de los componentes más importantes, tal vez, no sé, si no es más importante, depende del tipo de negocio, pues es el aporte de las personas. ¿Cierto que sí? Habrá algunas empresas de corte tecnológico que no dependan mucho, que estén demasiado automatizadas y tal, pero la mayoría dependen en gran parte de lo que hacen las personas. Las empresas las hacen las personas. Miren, cuando ustedes van, por ejemplo, uno va por la noche por el centro caminando, así como cuando uno va por ahí caminando, uno puede mirar en las oficinas bancarias que todas son muy parecidas, ¿cierto? Uno mira y hay sillas en asesoría, sillas como filas como en caja, y como que y cuando uno se pone a mirar como que los productos que ofrecen las entidades financieras son muy parecidos, ¿cierto? Ofrecen crédito, ofrecen tarjetas de crédito, ofrecen, bueno, todos los productos, cuentas de ahorro, CDTs y tal. Entonces, ¿en dónde tiene que radicar la diferencia entre una y otra?
¿Dónde creen ustedes? En el servicio, profe, en el servicio, La atención. en la buena atención. Y el servicio lo prestan las personas, ¿cierto? Entonces, Sí. por eso es importante tenerlo en cuenta. Dice, ¿por qué surgió? ¿De dónde surgió la teoría del desarrollo organizacional? Entonces surge de la perplejidad y la frustración de imaginar y planear algo y no poderlo realizar. Es decir, de pensar en una organización muy bonita, muy alineada, muy productiva, y de pronto cuando vamos a mirar no es tan así. Del fracaso y la insuficiencia de elevar el nivel de eficacia, eficiencia y salud de la organización utilizando aisladamente medidas de perfeccionamiento, es decir, de no tener una sinergia, lo que llamamos sinergia, que es que todos jalen para el mismo lado. Entonces, de eso nace. Y nace también de donde, ustedes saben que de pronto por allá en algunas materias de administración se ve un poquito la historia de las teorías administrativas. Entonces veníamos por allá, desde los clásicos, los humanistas, los burocráticos, los de la teoría de sistemas y tal. Pero esas teorías hablaban solamente de producción, hablaban solamente de la empresa, del esquema, del proceso, pero no hablaban directamente sobre la interacción social. Por eso se crea la teoría, por eso nace, digamos, la necesidad de la teoría del desarrollo organizacional, que es la que trata de ligar de alguna manera esas dos cosas, el sistema técnico con el sistema social, que no se pueden separar en la empresa, tienen que ir de la mano. Entonces, también por la dificultad en obtener efectos globales o sistémicos. La conciencia creciente por parte de los ejecutivos de la influencia de los problemas y factores psicológicos y sociales del comportamiento individual y grupal sobre el rendimiento de los programas de trabajo. O sea, es entender que todo eso, todos esos problemas le pegan directamente a la productividad y a los resultados reales en el funcionamiento de los subsistemas de la empresa. Y los subsistemas son esos, son el social y el... Hay por ahí un micrófono abierto, muchachos, por favor, colaboren. Subsistemas de la empresa. También por el fenómeno de inercia o de resistencia a los cambios. ¿Por qué somos tan resistentes a los cambios, muchachos? Digamos que lo más difícil en una empresa hoy en día es mantener ese espíritu de desarrollo organizacional o de cambio, la implementación de nuevas metodologías de trabajo, porque necesariamente lo tienen que incluir en su día a día. Pues, ¿por qué? Porque todos los días el cambio es más acelerado cada vez, los nichos de mercado son más pequeños, las preferencias de los clientes cambian más rápidamente hoy en día. Entonces, hay que estar ejecutando o, digamos, aplicando cambios en los procesos, cambios en los productos todos los días. Pero ¿por qué eso es tan difícil? O sea, ¿por qué nosotros nos resistimos tanto a cambiar? Profe, por el temor de que las cosas no funcionen, el temor a perder, no estamos como en la capacidad del cambio, como la aceptación. Sí. Profe, de pronto también porque eso se ve mucho en las empresas, algo que se llama mucho la zona de confort, porque cuando usted lleva mucho tiempo, por ejemplo, en su cargo y ya mucho tiempo haciéndolo, usted aprende a conocerlo muy bien, a conocerle todas las perras, a hacerlo muy rápido, pero cuando a usted le dicen que tiene que cambiar algo de ahí, para usted lleva tanto tiempo haciéndolo que le cuesta, no lo acepta y se le dificulta aceptar el nuevo cambio por esa zona de confort. Sí, entonces, digamos, y el tema es que como nosotros somos tan resistentes al cambio, cuando una empresa emprende, digamos, una actividad de un cambio importante, por ejemplo, ustedes ven hoy en día el tema de las fusiones y las adquisiciones. Cada día las empresas grandes quieren adquirir o quieren hacerse a una mayor tajada de mercado comprando otras empresas en fusiones, en adquisiciones, bueno, en negociaciones grandes. O sea, hoy día una persona trabaja con una empresa, resulta que mañana ya trabaja para otro patrón. Pues no se da cuenta directamente porque son negociaciones muy grandes, pero igual hay que implementar cambios. Y si no se tiene en cuenta este factor, el de la inercia y la resistencia, pues esos cambios no van a operar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros somos temerosos de eso, los seres humanos, y no es que seamos malos, ni perezosos, ni nada, no nos pasa nada, simplemente somos así, esa es la naturaleza de nosotros. A nosotros
Nosotros estamos creados para estar tranquilos y no para ser felices. Lo que nosotros muchas veces nos meten en la cabeza es que usted lo que tiene que buscar es la felicidad. No. En algunos conceptos de algunos expertos, yo soy de los que piensa eso, la felicidad no existe. Lo que nosotros, digamos, asociamos con felicidad es los momentos de tranquilidad. Es cuando todo está bien, cuando mi parte económica está bien, mi parte social está bien, mi familia está bien, yo estoy como bien, ¿sí? En todos los aspectos. Entonces, tengo unos periodos, unos momentos de euforia que los asocio con felicidad, pero realmente lo que yo busco es la tranquilidad, ¿sí? O la seguridad, digamos, en la vida. Eso es lo que nosotros perseguimos y por eso se da esa inercia. También la aceleración del proceso de cambios internos y externos a la organización. Hoy en día, como les digo, es cada vez más corriente que se presenten los cambios. La conciencia creciente de que el potencial de contribución y desarrollo de las personas y de los equipos se sitúa en general por debajo del nivel de la realización práctica. Es decir, como no se elaboran, digamos, algunos planes conscientes sobre eso, programados y tal, pues obviamente se presentan problemas en la productividad. Profe, Sí, dime, Vicky. si bien es cierto, en el tema del desarrollo organizacional, lo que busca es como invertir también en las personas, en sus empleados, Sí. en mejorarlos a ellos también, como en la parte de capacitaciones y de su misma vida. Pero entonces, ahí difiere un poquito lo que sucede actualmente, porque en muchas empresas cuando ya un empleado que lleva muchos años y tiene una muy buen conocimiento como de su labor, lo que hacen es echarlo, cancelarle el contrato. Normalmente a los 10 años están sacando a toda la gente. Entonces eso difiere un poquito, porque si se va a invertir para que la persona aprenda mucho y se quede, ¿por qué hacen eso? Porque lo más fácil es como llega tanto tiempo y para afuera, y lo más fácil es como sacarlos. Lo que pasa es que, mira, muchas veces se tiende a manejar las empresas de acuerdo a algunas teorías, digámoslo así. La verdad es que, mira, en teoría administrativa, conociendo toda la teoría administrativa, ¿sí? Yo la he estudiado toda desde sus inicios y he conocido muchas herramientas administrativas. La mejor, digamos, manera de utilizar todas estas herramientas es el eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? El eclecticismo es tomar de cada una de ellas lo que a mí me conviene en mi empresa. Lo que pasa es que muchas veces nos casamos con una teoría, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, hay empresas que dicen, es que yo, y sale el aviso en el cazatalentos o en la empresa, pues, en la temporal o así, es que se necesita entre 20 y 35 años, ¿cierto? No hablan de experiencia ni de, no, privilegian la edad. Cualquiera diría que es un error, pero bueno, están soportados seguramente sobre alguna teoría nueva y tal. Eso pasa mucho, digamos, cuando las empresas cambian a un gerente nuevo, entonces ese gerente un día llega y viaja, ¿cierto? Entonces se monta en un avión y en el avión, ahí en el espaldar de la silla hay una revista, entonces la lee, es una revista internacional y lee sobre alguna teoría administrativa y entonces se viene a implementarla, ¿cierto? Sin saber cómo, sin saber si aplica en Colombia y tal. Se da mucho por el desconocimiento, porque digamos que el deber ser sería privilegiar la experiencia y el conocimiento en la empresa, porque es que eso vale mucho, eso lo privilegian, por ejemplo, los japoneses. A los japoneses no les importa sino el conocimiento, ellos viven de eso, son los reyes del conocimiento, son los, digamos, los pioneros en el tema de aprender y desaprender las cosas. Y eso obviamente se logra con experiencia, pero bueno, digamos que cada empresa maneja su grupo, digamos, o su contratación de alguna manera. Conocí una empresa en Manizales, pues de pronto sí, ustedes también la conocen, se llama Super de Alimentos. Es una empresa grande. Del Super Coco. Sí, los que hacían el Super Coco hace años y tal. Ellos tienen una rotación de personal, esa empresa tiene una rotación de personal inmensamente alta, ¿sí? Y entonces eso ¿qué le da a uno, digamos, cuando uno ve una empresa que tiene una rotación muy alta, ¿uno qué piensa? Pagan muy poquito. Clima laboral. Tienen un clima laboral pésimo, o sea, la gente se estresa de tal manera, pues, que la presión es
impresionante. Y una vez hablaba yo con el director de recursos humanos allá, pues ya no es hoy en día, el tipo tiene una empresa de consultoría en desarrollo organizacional, se llama Mario Covaleda, y él nos contaba que los procesos de selección allá los hacían por observación. Es decir, metían una persona como en una cámara de estas ocultas. Es decir, así como cuando en las películas uno ve que la persona está aquí y va a reconocer el sospechoso en medio de un grupo que los sospechosos no lo pueden ver. No, es que no sé cómo, no recuerdo cómo llama la cámara. Y entonces meten al candidato allá y lo ponen a esperar, y lo observan desde esa cámara y por los movimientos establecen patrones. Así, simplemente. Y con eso toman la decisión de contratar o no contratar. Pero pues obviamente a todas luces no les está resultando porque tienen una rotación muy alta. ¿Y una rotación muy alta en qué se traduce? Pues en mayores costos para la empresa, ¿cierto? Si yo tengo que contratar, el proceso de contratación es costoso. El proceso de selección, los cursos, las pruebas psicotécnicas, las entrevistas, la dotación, la capacitación que yo le tengo que decir a una persona para que entre, para a los 2 meses decirle hasta luego, ¿cierto? Pues no sé. Hay cosas que, Victoria, no se explica uno, pero pues ocurren en muchas empresas. Yo diría que es por el tema del desconocimiento de la labor de desarrollo del talento humano, que es tan importante. O sea, no le dan prioridad a eso por una concepción antigua, lo que les comentaba ahorita. Las primeras teorías administrativas no pensaron jamás pensaron en el funcionario como tal. Lo consideraban como un apéndice de la máquina, ¿sí? Y lo medían por tiempos, por minutos, le medían la productividad, pero nunca pensaron si estaba bien, si estaba mal, si estaba contento, si estaba motivado. No se pensaba en eso. Hasta hace muy poco tiempo, digamos, es que se vienen a desarrollar todas estas teorías. Bueno, como características tiene orientación de sistemas como tal. Ustedes saben que la organización es un sistema y es un sistema abierto. Los sistemas cerrados hoy en día son muy difíciles de conseguir, que tienen interacción con un ambiente y que tienen las mismas características y los mismos riesgos que tiene cualquier sistema. La sinergia, el holismo, la homeostasis y la entropía. Eso es parte de la teoría de sistemas. La sinergia como esa unión de todas las partes, el holismo que dice que la suma de las partes es superior, digamos el todo es superior a la suma de las partes, la teoría que dice que 1 más 1 puede ser 3 en un momento dado, la homeostasis, que es la capacidad que tiene un sistema para curarse a sí mismo y para sanarse, digamos, o para repararse, y la entropía, que es la capacidad que tiene un sistema para deteriorarse cuando no se le hace mantenimiento, o sea, cuando no tiene interacción correcta con el medio en el que se mueve. La entropía degenera, oxida, daña la organización porque es un sistema como tal. Eso de pronto lo hemos visto por ahí en teoría de sistemas o algo así, pero pues digamos, no forma parte de este curso. El uso de un agente de cambio, que es una persona, digamos, o una entidad que viene y nos asesora en el cambio. La resolución de problemas, el aprendizaje por experiencia y no por cátedra, los procesos en grupos y la retroalimentación. El modelo de cambio, entonces, ¿cómo es? Hay un agente interno que es como un gerente, un líder que un día decide realizar un cambio interno para mejorar esa cultura, para introducir unos cambios dentro de esa cultura. Y hay un agente externo que es el que viene como asesor, que trae el conocimiento, las técnicas de desarrollo organizacional, la perspectiva internacional, la independencia y obviamente pues una persona o una empresa que no tiene lazos con la empresa, con la dirección como tal, que es lo ideal. Dentro de esos antecedentes que les comentaba ahorita está la escuela clásica y neoclásica de la administración como tal, que eran aquellas escuelas, como les comentaba ahorita, a principios del siglo pasado, cuando la producción comenzó a aumentar y las los procesos fabriles se automatizaron y la demanda creció y la economía creció mucho. Entonces no se pensaba sino en el crecimiento de la empresa, no se pensaba sino en la oferta, no se pensaba en la demanda era demasiado grande, estaba asegurada. Los principios de la administración científica de Frederick Winslow Taylor, la burocratización, la teoría de Max Weber, que eran las organizaciones formales como tal, y las influencias de las aportaciones. De pronto ahí hubo un inicio
en las aportaciones de la teoría de relaciones humanas, que comenzó muy incipientemente a tener en cuenta los comportamientos de las personas dentro de las organizaciones. En el experimento de Hawthorne que hizo el señor Elton Mayo, por allá en el 1923, no recuerdo, ellos encontraron que dentro de los grupos de las empresas, dentro de los grupos de empleados, se generan unos subgrupos. Es decir, unos grupos que se manejan solos, y es la organización informal. Hay una organización que es formal, la que está normatizada, la que tiene los procesos y tal, pero hay otra que es informal. Cuando yo manejo un grupo muy grande, siempre dentro de ese grupo habrá un subgrupo que es informal y que va a tratar de manejar la productividad. Es decir, ese grupo va a tratar de que la productividad de todo el grupo esté en una media, esté en un promedio, que no haya gente por encima, porque el que está por encima me hace quedar mal. Y el que está por debajo, pues hay que ayudarlo, ¿cierto? Entonces manejan. A esas conclusiones llegaron ellos, y desde allá comienza a hablarse de la intervención en el factor humano como tal. También los factores comunes que habían ahí estaba la división del trabajo, de la que hablaban esos autores, la distribución del poder, las normas, el liderazgo, la comunicación efectiva, que dieron origen a la teoría de la organización como tal, como la conocemos hoy en día. Organización social. Entonces, aquí hay una organización industrial, una función económica que tiene la empresa, que es producir, vender, recaudar y tal. Eso es el proceso como tal. Y eso le genera un equilibrio externo, o sea, es atender a los clientes, atender una demanda, atender un mercado. Y hay una función social que es brindar satisfacción a los participantes, que es el equilibrio interno, que debe estar. Entonces, digamos, en los inicios de la teoría administrativa solo se pensó en la primera, es decir, en la función económica: producir, vender, recaudar y crecer, digamos, de manera desaforada. Eso era importante pues en ese momento, porque no había mayor competencia. Pero cuando hoy en día se presenta la gran competencia, la segmentación de mercado, los cambios, la internacionalización de la economía, todo esto, pues es importante, se hizo importante incluir la segunda parte, que es la función social, que es brindar satisfacción a los participantes. ¿Para qué? Pues para lograr un equilibrio interno y lograr una mayor productividad. Entonces, la organización también es un sistema social que no tiene limitaciones de amplitud. Los sistemas necesitan de producción, mantenimiento y entradas. Como cualquier sistema, necesita unas entradas o unos inputs, necesita unos procesos internos y unas salidas, output, y un proceso de retroalimentación continua, ¿cierto? En el que revisamos qué es lo que está pasando para mejorar continuamente los procesos. Entradas de mantenimiento, importación de energía que sustenta el sistema. Eso es pura teoría de sistemas. Entradas de producción, motivaciones que atraen a las personas hacia el sistema social y mantienen funcionando dentro de él. Bueno, y como sistema social, entonces tienen su naturaleza planeada, actitudes, percepciones, creencias. Estamos hablando de personas. Cuando hablamos de sistema social, hablamos entonces de ese entramado, que son las personas como tal, los funcionarios, que son los que hacen mover la empresa, que necesitan utilizar fuerzas de control para reducir la variabilidad, como las presiones del ambiente, las exigencias de los valores y de las expectativas. Todo eso incide en el desempeño de las personas. La imposición de reglas por parte de la organización, obviamente también. Las funciones, las normas y los valores como principales componentes del sistema social. Patrón de funciones interligadas que delinean formas de actividades prescritas. Concepto de inclusión parcial. También hablamos de subsistemas dentro de los grandes sistemas: apertura, fronteras, codificación de sistemas, espacio organizacional como separación geográfica, separación de estatus o prestigio, separación funcional por áreas departamentalizadas y separación por el poder cuando es funcional. Y el clima, se tiene en cuenta también el clima y la cultura organizacional. Por último, miramos el enfoque de Tavistock, que hace hincapié en los múltiples canales de interacción entre el medio ambiente y la organización, es decir, cómo interactúa, cómo afecta ese medio ambiente, cómo las actuaciones que tiene esa organización dentro de un medio, pues obviamente la afectan en su interior, que debe considerar las exigencias del medio ambiente, por ejemplo, las preferencias del consumidor. Hoy en día, una empresa que quiera ser exitosa debe tomar las decisiones. ¿Desde dónde, muchachos? ¿Desde dónde se toman las decisiones? Desde la gerencia. No, esa es la parte técnica.
Pero cuando yo voy a tomar decisiones sobre, por ejemplo, productos, sobre tendencias y tal, ¿yo qué tengo que consultar? El mercado, muchachos. Mercado, profe. El mercado, sí. Las preferencias del consumidor, porque yo dependo exclusivamente de eso. Yo puedo hacer los zapatos más hermosos del mundo, ¿sí? Fabricar y tal, pero si no tienen aceptación, si no son de la preferencia de mi consumidor, no estoy haciendo nada. Entonces, todas las decisiones que se tomen al interior de una empresa en materia de desarrollo organizacional, creación de cultura, deben ser alineadas ¿con qué? Pues obviamente con las preferencias de un mercado. ¿Yo qué quiero? Yo quiero contratar personas que trabajen mi modelo para ser preferido por mis clientes, ¿sí? Y obviamente ahí debo, ahorita lo vamos a mirar en la definición de los cargos, pues debo definir los cargos y tratar de ubicar los perfiles que más se acerquen a esa definición de esos cargos. ¿Para qué? Para que el proceso de capacitación, el proceso de inserción de las personas sea más fácil. Si la persona tiene, si yo necesito un vendedor y contrato a una persona que tiene habilidad comercial, pero que la tiene innata, habilidad innata comercial, que eso es difícil de conseguir. Las ventas son una técnica y yo la puedo manejar, yo la puedo adquirir, la capacidad de vender productos, pero hay personas que tienen la capacidad innata. Si yo los logro reclutar, pues obviamente el desempeño va a ser mucho más fluido. Entonces tiene que ver como con eso. Debe considerar las expectativas, valores y normas de las personas. Y por último, este modelo sociotécnico de Tavistock fue propuesto por sociólogos y psicólogos del Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock. Bueno, eso es retórica. Pero básicamente lo que dice es lo siguiente, que hay un subsistema técnico, lo que yo les comentaba ahorita, que comprende las tareas que van a desempeñarse, las instalaciones físicas, el equipo y los instrumentos utilizados, las exigencias de la tarea, los servicios, los manuales, la operatividad, las técnicas, el ambiente físico, la manera como está dispuesto, pues todo, ¿cierto? Las máquinas, así como la duración de las tareas. Y hay un subsistema social, que es entonces el que queremos alinear hoy en día por medio de la teoría del desarrollo organizacional con ese sistema técnico, no ese subsistema técnico, para que alineados vayan hacia el mismo lado. Ese sistema social comprende los individuos, características físicas, psicológicas, relaciones sociales, son los encargados de la ejecución de la tarea, así como de las exigencias de la organización, tanto formal como informal, lo que les comentaba ahorita. Ese grupo formal que está normado y que tiene unos procesos y tal, y ese grupo informal que está dentro de ese grupo que está tratando de manejar la situación. La situación del trabajo, el subsistema social transforma la eficiencia potencial en eficiencia real, es decir, lo que podemos alcanzar y lo que realmente alcanzamos. Y el subsistema gerencial o administrativo implica la estructura organizacional, las políticas, los procedimientos y las reglas que están allí para ser cumplidas y que uno supondría que son las que facilitan el cumplimiento de los objetivos y de los lineamientos de la empresa como tal. Como les digo, uno, digamos, espera eso, ¿cierto? Que la estructura administrativa de una empresa esté orientada hacia la visión estratégica. Es decir, que todo lo que se haga, todas las decisiones que se tomen, apunten a lograr ese objetivo que se planteó en una visión estratégica. Bueno, entonces, hay un sistema tecnológico que ejecuta las tareas, que tiene que ver con las tareas, las instalaciones físicas y tal. Un sistema social que son las personas y sus características físicas y psicológicas, y la doble función de las organizaciones, entonces está dentro de la parte técnica, la coordinación del trabajo y la ejecución de tareas, la interacción entre el técnico y el social. O sea, esto en últimas es lo que persigue o de lo que habla la teoría del desarrollo organizacional, es la interacción entre ese subsistema técnico y ese subsistema social. Y el subsistema social, entonces, es la interrelación de las personas que realizan la tarea. Cuando yo logre alinear eso, esa parte técnica, esa tarea, con la motivación, con las condiciones de mi grupo, pues obviamente habré logrado un buen sistema de desarrollo organizacional que seguramente va a generar mejores resultados. Como para terminar, entonces, sistema social, sistema técnico y organización productiva. El sistema social sobrevive gracias a los insumos del exterior para después reintegrarlos ya transformados. El sistema tecnológico es indispensable también, ya que engloba el ambiente físico y el equipo disponible. Muchachos, ¿preguntas sobre este tema?
No, señor. No, señor. Ninguno, lo podemos evaluar ya. Ahí sí no dicen nada, ¿no? Bueno, muchachos, esta tarea que tenemos pendiente, supongo que ya están todas en la plataforma. Yo mañana o pasado mañana me siento a revisarlas y hacer las correspondientes comentarios sobre el tema. Sí, había placito hasta ahorita hasta las 6:30. Correcto, muchachos. Sí, profe. Señor. Dígame, Valentín, ¿me iba a decir algo, no? Ok, sí, profe, que ya estaba eso listo desde el miércoles. Ah, bueno, está muy bien. Esta gente, este grupo, digas, afortunado yo con este grupo tan buen hombre, ¿ah? Bueno, muchachos, les voy a hacer una pregunta. Nosotros a los 8 días vimos un video y vimos una presentación, ¿o no? Es que no anoté ahí, no me acuerdo. Esta presentación. ¿Sí la vimos a los 8 días o no? ¿Cuál, profe? No se ve. Perdón. No me paren bolas. Esta, que es como el marco general de la gestión del talento humano. No, ¿Cierto que no? No, profe, vimos un video. Es la que esta forma parte también de la temática y pasamos después de esto a mirar la parte del módulo hasta la página, creo que es 19, que tiene los componentes de la vinculación, que esa es la parte, digamos, la parte operativa como tal. Es que es importante, es también muy importante manejarla. Hay unos conceptos ahí que vamos a mirar ahora. Listo, muchachos, entonces vamos a trabajar sobre esta presentación. Nosotros habíamos llegado a la conclusión de que no vamos a hacer receso, ¿cierto? Y no que vamos a seguir derecho. Bueno, ese silencio me dice que sí. No se acordó nada, profe. No acordamos nada. Señor, No, sí, pero aparte que yo sí les dije que como el curso, pues como realmente el curso es corto, no son sino 2 horitas, pues que no hacíamos receso, ustedes pues tienen la posibilidad de comerse un sándwich, tomarse un juguito y tal, pues más bien terminamos un poquito más temprano y obviamos el tema del receso. el profesor sí habló. Cierto que sí, nosotros como que quedamos en algo en eso. Y también lo otro fue que habíamos quedado que íbamos a esperar esta semana para el tema de la alternancia. Esta semana no se definió nada, sí, la universidad no ha definido, la universidad sí ya definió, pero la secretaría no ha definido nada todavía sobre la alternancia. Entonces, por ahora seguimos con apoyo en TICS. Mientras nos dan el aval para poder ejecutar las actividades por la modalidad de alternancia. ¿Listo, muchachos? Listo. Bueno, vamos a ver esta presentación como tal, que es como, en general, lo que es las actividades de desarrollo del talento humano. Primero tenemos un concepto, importancia y responsabilidades sobre los fundamentos de la gestión del talento humano. Nos dice por aquí como concepto, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿De qué es lo que estamos hablando? La gestión del talento humano es la responsable de la dimensión humana en la organización, como su nombre lo indica, ¿cierto? Esto incluye contratar personas que cumplan con las competencias necesarias para ejercer un cargo, capacitar a los empleados, proporcionar los mecanismos y ambientes necesarios que propicien la motivación y la productividad en la organización. Eso todo está a cargo entonces del Departamento de Talento Humano de una organización, la contratación, la capacitación y los mecanismos que faciliten que las personas logren los niveles de productividad que estamos esperando de ellos. Las responsabilidades son entonces, una es apoyar
la gestión de la compañía y la otra también representar a los empleados, ¿cierto? Es decir, que el departamento de talento humano está en la mitad entre el apoyo a la gestión de la compañía, tiene que obedecer a eso, sí, tiene que entregarle a la empresa como tal el talento que necesita para desarrollar las tareas que hay allí pendientes, que tenemos que desarrollar una a una, sean de producción, sean de comercialización, sean de finanzas, sean de diseño, de lo que sea. Un departamento de talento humano tiene que trabajar todos los temas. Y también, de la otra parte, pues tiene que ser como la representación de los empleados ante la empresa como tal, por medio de los procesos, por medio de las actividades de bienestar, de todo esto. Y también hablamos entonces de la importancia de la gestión de recursos humanos como lo siguiente: genera ambientes favorables que propician motivación, compromiso y productividad. Y hablemos un poquitico de eso. ¿Qué es la motivación, muchachos? ¿Cómo podríamos definir la motivación? Cuando yo digo que alguien está muy motivado, ¿qué le pasa a esa persona? Uno solamente, muchachos. Bueno, vamos a decir que... Una pregunta, pero la motivación a la que usted se refiere es ¿en qué ámbito? Porque es que hoy en día, digámoslo, la mayoría pues de los funcionarios esperan como una motivación, pero que sea algo económicamente. Ah, bueno, sí. O otros aspectos, profe, perdón ahí que le interrumpí. Sí, tranquilo, dígame. No, le preguntaba que hoy en día, por ejemplo, pues hay mucha carga laboral, digámoslo así, entre comillas, ¿sí? Pero algunas empresas, debido al tema de la pandemia, les correspondió, unos pues les tocó terminar sus empleos, a otros los mandaron con licencia no remunerada y a otros pues nos rebajaron el sueldo en un 20%. Cuando hablamos del tema de motivación, la mayoría de gente se motiva de un incentivo económico. ¿O qué otro tipo, jefe, profe, de motivaciones puede uno hacer hacia un funcionario cuando ha sido golpeado su bolsillo? Bueno, pero entonces no me la ponga tan difícil. Porque, digamos, este curso de desarrollo del talento humano no está diseñado para la pandemia, ¿sí? Esto es una situación coyuntural que se está viviendo ahora. Claro, mire, el tema general es el siguiente. La motivación, dice la teoría, la motivación es el arte de dominar el querer ajeno, ¿sí? De manejar el querer ajeno. Yo cuando logro unos procesos de motivación en las personas, pues yo lo que estoy logrando es que hagan lo que yo quiero, lo que yo necesito, y no estamos hablando de manipulación, ni mucho menos. Son técnicas, pues, para, obviamente, orientar el desempeño de una persona hacia un objetivo que yo necesito como organización, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un personal de venta, ¿cierto? Yo necesito que ellos, cada uno venda 1000 unidades al mes, ¿sí? Nos estamos inventando esto. ¿Cómo hago yo para motivar a esa persona y tal? Claro, vienen temas económicos, vienen temas de bienestar, vienen temas, por ejemplo, de tiempo libre, vienen temas de reconocimiento. Hay una teoría, entonces, que se llama la teoría de la motivación, que es de Blanchard, bueno, no recuerdo quién es, ahorita la miramos y sobre eso vamos a trabajar una parte en el curso. Y es que no a todas las personas los motiva las mismas cosas. Lo que usted acaba de decir, hay una persona que no le importa sino el dinero. Y mientras le paguen bien, no le importa lo que tenga que hacer, ¿cierto? Hay otras personas que se mueven más por la afiliación, es decir, están más interesados en pertenecer a un grupo, hacer cosas importantes, tener reconocimiento y tal. Hay otras personas que digamos, privilegian otras cosas, los factores, por ejemplo, de bienestar familiar, que la familia esté bien, que le den, por ejemplo, auxilios para sus hijos, que tengan diversión, bueno, no sé, como actividades de bienestar. Entonces uno tiene que, para lograr una buena motivación, establecer qué motiva a cada uno, a cada una de las personas, o cuál es la mejor actividad de motivación posible. Pero no podemos hablar ahorita, digamos, en general de eso, porque digamos que en una situación como la que estamos viviendo ahora,
pues una persona que conozco, empresas que han tenido que decirle a sus empleados, mire, no le puedo pagar sino la mitad, porque estamos en esta situación, pues ¿cuál es la motivación? Pues yo lo que estoy ahí es aguantando, obviamente, pues porque a ver si pasa esto y la situación mejora, pero pues obviamente motivar a una persona en un momento de esos pues es muy complejo, ¿sí? Si ya, digamos, si mezclamos una cosa con la otra, pues nos va a quedar muy difícil. Pero la motivación tiene que ver con eso, digamos, es como con establecer qué le gusta a la persona, qué quiere recibir, cuál es su expectativa. De pronto es el desarrollo personal, el desarrollo de la capacitación, de pronto el conocimiento, o de pronto simplemente el dinero. No es, digamos, en áreas comerciales, pues bueno, el comercial por lo general es muy orientado hacia los incentivos, a las comisiones, los premios y tal. Pero hay otras áreas en donde a mí me toca utilizar otras técnicas, porque las personas, por ejemplo, que trabajan en la parte operativa, pues no tienen comisiones, o sea, tienen sueldos fijos, entonces me toca motivarlos de otra manera, ¿cierto? Tendré que mirar algunas otras técnicas y no solo la compensación económica. También debe identificar las necesidades de las personas para encaminar programas, más o menos lo que decíamos ahora. Capacita y desarrolla a los empleados continuamente. Diseña e implementa programas de bienestar a los empleados. Para aquellos, entonces, vuelvo y le repito, que no los motiva solamente el tema económico, y apoya las decisiones que toma la gerencia. Esa es como la importancia de la gestión de recursos humanos como tal. Las funciones las vamos a ver en otro orden, ¿cierto? En otros paquetes, digamos, pero básicamente son las mismas, que es reclutamiento y selección, lo que vamos a ver ahorita, la contratación, inducción y capacitación, evaluación del desempeño, motivación, ya en la parte de mantenimiento como tal. Digamos que esto se enmarca dentro del módulo que nosotros tenemos dentro del pensum, en tres grandes bloques. Recuerden que nosotros vamos a ver vinculación, mantenimiento y desvinculación. Así de simple, ¿sí? Vinculación, mantenimiento y desvinculación. Pero dentro de ellas hay otras áreas, digamos, que participan en cada una. El reclutamiento, la contratación y tal, pues como la parte de vinculación, la inducción, también la parte de vinculación, la evaluación del desempeño, motivación, remuneración, bienestar, pues en la parte de mantenimiento. Y la desvinculación si es una sola, ¿cierto? Si es el momento en que ya prescindimos de la persona por X, Y o Z motivo. Pero dentro de ese reclutamiento y selección, la definición es la búsqueda de posibles candidatos para desempeñar un determinado cargo. Y la selección busca determinar cuál es el candidato que reúne las condiciones para ocupar un cargo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Pues porque muchas veces el desempeño de un cargo como tal viene dado por la escogencia del candidato. Es decir, si yo escojo el candidato ideal, pues tendré muchas más posibilidades de que la tarea se desempeñe de buena forma, ¿cierto? Si no lo hago, pues voy a tener algunos inconvenientes. Y ustedes saben que buscar eso hoy en día, pues es difícil. Nosotros manejamos unos niveles de desempleo muy altos, y pues cuando usted le pregunta a una persona, pues él lo sabe hacer, ¿cierto? Y él quiere, obviamente, porque necesita seguramente mucho el empleo, y eso dificulta un poquito la idoneidad, digamos, de los procesos de reclutamiento. No sé si eso está claro, muchachos. Sí, señor, eso está claro. Sí, profe. Bueno, también dentro del reclutamiento y selección, entonces hay un proceso de análisis de cargos. ¿Qué es el análisis del cargo? Pues simplemente establecer cuál es la tarea, ¿sí? ¿Cuál es el cargo? ¿Cuáles son las funciones? Las especificidades de ese cargo como tal. El reclutamiento de candidatos, como conseguir las hojas de vida pues que cumplan con los requisitos de esos candidatos, realizar la selección de los candidatos como tal y tomar la decisión de contratación. Básicamente eso se hace en un proceso de reclutamiento y selección, a grosso modo, ¿cierto? Lo primero entonces es el análisis de cargos como el manual de funciones y el perfil del cargo como tal. Depende, digamos que el deber ser, el ideal sería, obviamente, pues, manejar un perfil de cargo muy específico para cada uno, ¿cierto? Pero pues hay diferentes actividades, diferentes tipos, digamos, de procesos o de trabajos en los que pues no es necesario llevarlo pues como a tal nivel de detalle, y pues se hace un poquito más general. Sí se debe tener en cuenta, pues obviamente, las funciones que tiene que desempeñar la persona para ese análisis. Como descripción general, entonces, como cumplir con los objetivos
ventas por unidades. Si en este caso vamos a contratar a un vendedor, es un ejemplo, ¿cierto? Cumplir con los objetivos de ventas. En esto, digamos, hay una cosa bien interesante, es que si ustedes se meten o han tenido la oportunidad de entrar a una página de empleo, la mayoría de los empleos que se ofertan hoy en día están ¿en qué área? Construcción y vigilancia. No, hay una que genera más ofertas. En ventas, profe. Sí, en la parte comercial. ¿Por qué se genera tanto? ¿Por qué creen ustedes que se genera tanta oferta en la parte comercial? ¿Será que es que se necesitan muchos funcionarios? No, profe, de pronto es que hay mucho rotación de personal por el no cumplimiento de la meta. Sí, señor, tiene toda la razón. Esa es la parte, esa es la manera. ¿Por qué? Porque no se afronta de manera técnica el tema de las ventas. Mire, nadie nace, nadie que esté en el colegio dice, yo cuando sea grande quiero ser vendedor, o alguno de ustedes quería ser vendedor. No, señor. Nosotros queríamos ser bomberos, pilotos, enfermeras, médicos, bueno, futbolistas, cualquier cosa, menos vendedores. ¿Por qué llega una persona a una función de esas? Pues la vida nos llevó allá, ¿cierto? Hay personas que tienen la habilidad innata, pero hay otras personas que no, y la mayoría no la tienen, y por lo general, mire, la mayoría de las personas le tienen el pavor a eso, le tienen el pavor a tener que salir a ofrecer un producto, ¿o no? Yo de mi parte para las ventas no sirvo. ¿Pero por qué no le ha tocado? No, en mi área donde yo laboro, hay veces sí me corresponde hacer algunas ventas, pero a mí me cuesta mucho hacerlo. Claro, entonces mire, lo que pasa con eso es que ¿por qué se presentan tantas ofertas en eso? No es que necesite tanta gente, lo que pasa es que la rotación es muy alta. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas que contratan este tipo de personas? Contratan a una persona para vender, por ejemplo, pólizas exequiales, pongamos cualquier ejemplo. Conozco mucha gente que es supremamente exitosa en ese campo. O, por ejemplo, los vendedores de seguros. Conozco muchas personas que tienen unas grandes carteras y unas grandes empresas montadas detrás de eso. Entonces resulta que contratan a una persona y no lo capacitan, no le enseñan realmente, le enseñan sobre el producto, más no sobre la tarea, ¿sí? O sea, es que una cosa es el producto, como te decía, esto tiene este precio, se vende así, el cliente es este y tal. Otra cosa es la motivación a la tarea. Entonces, contratan a una persona. Esa persona sale a vender sus pólizas y tal, y resulta que esa persona, pues los primeros días sale muy animado y tal, y le vende pues al grupo cercano, los amigos, la familia y tal. Cuando se le acabe ese mercado natural, él tiene que salir un día a la calle, y si no tiene la habilidad comercial, se rascará la cabeza, mirará al cielo, y hasta ahí le llegará su carrera como vendedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene la técnica, no se lanza. Lo primero que debería hacer una empresa que hace ese tipo de contratación es capacitar a la persona en el tema de ventas. Eso es posible. Es decirle, mire, eso es una profesión normal como cualquier otra, pero tiene una técnica. Esto se hace así, así, así y así. Tiene una actividad, tiene un performance, tiene una delimitación de número de prospectos, eso tiene toda una estrategia detrás. Lo que pasa es que no lo hacen. ¿Por qué? Porque van siempre a perseguir el mercado natural de la persona. Entonces, muy poquitos quedan ahí, por eso permanentemente están ofreciendo el cargo. Bueno. Sí. Digamos, de acuerdo a lo que usted nos explica, y en este caso, pues que se habla de área comercial. Entonces, es posible que una persona que no tenga esa habilidad la pueda, a través de estas técnicas y de esa capacitación, pueda desarrollar, fortalecer esas habilidades. Y eso aplicaría a otros cargos, digamos, como el de liderar, que eso también pues se dice que hay quienes son líderes innatos, otros que pues, se desarrollan en el cargo. Frente a eso, entonces es posible. Sí, claro. Digamos que usted con una buena capacitación en ventas, usted puede tomar un grupo y puede ser muy disímil, digamos, el grupo. Es decir, unos pueden tener una habilidad y otros no. Y unos pueden tener menor habilidad que otros, y usted lo puede lograr. Es decir, usted no va a lograr que todos vendan lo mismo. ¿Sí? Va a haber uno que se va a destacar. Mire, yo he manejado grupos de ventas grandes
y entonces uno llega y uno le mira el performance a cada uno. Entonces uno dice, bueno, esa persona para lograr vender, no voy a poner cualquier ejemplo, 50 productos al mes, hay un vendedor que tiene que contactar 100 personas y de 100 personas saca las 50 ventas, ¿cierto? Hay otro que le cuesta más, hay otro que tiene que contactar 200 para poder hacer los 50, ¿sí? Entonces es determinar el perfil de cada uno e irle mejorando el performance, la técnica. La venta es una actividad normal como cualquier otra, tiene una técnica, ¿sí? Desde el saludo, desde la presentación, desde la habilidad de escucha, desde la empatía, desde las frases que tiene que utilizar, desde el manejo de las técnicas de neuromarketing para poder cerrar una venta como tal. Eso todo es aprendible, digámoslo así. Hay una persona que lo tiene innato, pero hay una persona que también lo puede desarrollar. Hay otras habilidades, digamos, como usted me toca el tema de liderazgo, esa es un poquito más compleja, ¿sí? Porque digamos que ese liderazgo, muchas veces en las empresas se cometen grandes errores como el siguiente. Por ejemplo, hay una línea de producción de 20 operarios y hay un operario que se destaca, ¿cierto? Hace muy buenas ejecuciones y tal. Resulta que un día, y esa área la maneja un supervisor, entonces resulta que un día el supervisor lo ascienden o se retira y tal, y entonces nombran como supervisor a esa persona que se destaca en esa producción, pero no le miran nada más, ¿sí? Entonces, esa persona no necesariamente por ser un buen operario va a ser un buen supervisor, ¿sí me hago entender? Porque tal vez no tenga la habilidad de liderazgo. Habría que medírsela o trabajársela. Pero muchas veces tomamos esas decisiones. Como usted es bueno en esto, entonces venga, lo ponemos de jefe, ¿sí ve? Y eso, así de plano, digamos, viene siendo un error. Puede que funcione, ¿cierto? Puede que la persona tenga la habilidad innata y lo haga, pero no es lo mismo. Entonces, esas habilidades son un poquitico más difíciles de adquirir, pero también es posible trabajarlas. Hay una técnica que se llama, en teoría de competencias, se llama el assessment. El assessment es como el desarrollar esa capacidad de liderazgo de una persona imitando a otra. Es muy criticada a nivel mundial porque son los émulos, que llamamos émulos. Entonces, es como decirle a una persona, mire, usted para que desarrolle esa habilidad no le vamos a dar un manual, no le vamos a dar, sino vaya, trabaje con Pedro. Salga con Pedro, ande con Pedro todo el día y haga lo que Pedro hace. ¿Sí me hago entender? Y él aprende a hacer lo que Pedro hace porque Pedro lo hace bien. Se llama assessment. Y entonces, es como una copia, digámoslo así. Es muy criticada a nivel empresarial, pero funciona en algunos ámbitos. Para cerrarle la pregunta, sí es posible. La habilidad comercial es posible desarrollarla. No, digamos, hay una persona de las personas que uno ve que tienen ese carisma y que caen parados en todas partes, que en todas partes caen bien, son buenos para las relaciones, son buenos tal, pero no necesariamente el ser bueno para la relación. El que es bueno para la relación es bueno para las ventas. Es decir, no el que tenga 1000 amigos es buen vendedor, porque esa no es la tarea. La tarea es vender, la tarea es cerrar negocios. Conozco mucha gente que son muy sociables, ¿sí? Muy sociables, son muy queridos, todo el mundo los quiere, pero no venden un tamal en un derrumbe. En cambio, hay personas que son un poco más calladas, más tarde, que tienen la capacidad. Hoy en día, la capacidad de vender tiene más que ver con la escucha que con el habla. Hace 40 años era diferente. El vendedor era un culebrero y no dejaba hablar a quieto. Hoy en día no. Hoy en día usted tiene que sentarse a escucharlo y a la medida que usted lo escuche y entienda qué es lo que necesita, usted le puede ofrecer un buen producto. Si no, no es posible. Profe, sí. Yo he visto que también se presenta, por decir, cuando son igual vendedores, pero pasan a otra área. Un ejemplo, manejan un canal de venta distinto y son muy buenos. Y por decirlos pasan a otro canal y no les va muy bien como les iba en el otro canal de venta, porque las características de los clientes son distintas o el modo de pronto hacer la gestión es muy distinto, entonces no les va igual que como les iba en el canal en el que estaban y ahí fracasan. Bueno, de pronto tiene que ver con lo que hablábamos un poquito ahorita de la resistencia al cambio. Sí, obviamente todos los canales son diferentes. Yo no puedo atender a todos mis clientes de la misma manera. Todos tienen una tipología diferente y una de las características importantes que tiene que tener una persona comercial es entender eso, ¿sí? Entender el tipo de cliente. O sea, uno tiene que entender rapidito, en 2 minutos, usted tiene que entender cómo es el cliente, qué estrato es, cómo hay que tratarlo, tal. Entonces, eso, digamos, pero eso se maneja con técnica, Valentín. Es decir, si usted tiene lo que pasa es que, desafortunadamente, las empresas no le invierten a eso.
¿sí? No lo creen importante. Para mí es importantísimo. Esas empresas que rotan tanto personal, que contratan gente para ventas todos los días y que cada 15 días están con un grupo de 40 personas haciendo una contratación para dejar 2. Sí, eso es más la plata que pierde, sí, pero ¿por qué? Porque no lo asumen de manera seria. Lo primero que tiene que hacer usted es capacitar, es decir, llamar a la persona y conseguir una empresa, un asesor, una consultora experta en el tema comercial que le desarrolle a usted un plan interno, ¿sí? Que pueda capacitar a esta persona para que vaya a desempeñar esta labor allí o para cuando venga de la calle decirle, miren, el modelo de nosotros es este y tal. Vea, yo les cuento esto. Yo trabajé en un banco mucho tiempo. Y no hace muchos años la gestión comercial se hacía por inercia, ¿sí? Es decir, los gerentes y los asesores comerciales no tenían un modelo comercial, sino que salían a vender productos y tal. Una vez llegó a ese banco, llegó una persona con mucho conocimiento, un vicepresidente comercial, y él llegó y dijo, mire, lo primero que hay que hacer es que hay que acabar con el tema de dispararle a todo. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en ese momento el banco tenía como 200 oficinas, o sea que tenía 200 gerentes, y él decía, nosotros tenemos 200 gerentes que son unos cazadores de escopeta de perdigón, ¿sí? Salen a la calle a dispararle a lo que se mueva. Entonces, no había un modelo comercial, entonces el tipo comenzó a instaurar un modelo comercial y lo instauró, ¿sí? Un modelo comercial, es decir, porque usted va a una empresa y hay un modelo, hay un manual para producción, hay un manual para costos, hay un manual para contabilidad, hay un manual de cartera, hay un manual de todo. Usted encuentra manual hasta para ir al baño en una empresa grande que está bien normatizada, ¿cierto? Pero no encuentra un manual comercial. O sea, no encuentra un manual que le diga a usted, mire, como usted es comercial, la tarea suya es esta, la actividad se hace así, usted aborda al cliente así, la imagen corporativa es esta, el mensaje que, bueno, no existe, ¿sí? Eso lo dejamos como a la habilidad innata de la persona. Por eso se fracasa tanto en ese tema. Pero las empresas, muchas empresas, no lo han entendido. Mire, por eso hoy en día las grandes empresas, por ejemplo, los bancos, han trabajado en el tema de servicio al cliente y tienen unos protocolos. Usted entra a un banco y la niña le dice exactamente lo que le dice la de otra oficina porque tiene un protocolo, ¿sí? Tiene unos protocolos de servicio porque han invertido en eso. Pero hay empresas que no, que lo dejan como al azar. No sé si eso está claro, Valentín. Sí, sí, incluso yo lo digo porque lo he visto ahí en la empresa donde yo trabajo. Yo veo que cambiar de canal es como un ascenso que ellos tienen, pero veo que en muchas ocasiones no se adaptan como al cambio y fracasan. Entonces, incluso lo que donde yo trabajo, usted encuentra los procedimientos de todo, hasta de cómo se alza una caja. Sí, claro, sí, todo está normatizado. Pero como usted dice, no, para vender no. Sí, no vaya hay a nada. mirar, y verá que es muy normal que haya un manual para todo, ¿sí me entiende? Pero no haya un manual comercial. Y resulta que la parte comercial es súper importante, ¿o no le parece importante? El cuál es el tipo, por ejemplo, el simple hecho de segmentar, ¿sí? Segmentar el cliente. Sí, es decir, ¿a dónde? Sí, mire, usted como vendedor, usted tiene que saber exactamente dónde está su cliente. Y la tarea de vender es tan sencilla, me la explicaba a mí un experto en alguna oportunidad. Es tan sencilla como esta. Si usted es vendedor y usted tiene un cliente que es exitoso, o sea, un cliente que le compra, que es bueno, que paga bien y tal, usted lo que tiene que hacer es definir ese perfil. Defina el perfil de ese cliente y salga a buscar unos que sean parecidos a ese. ¿Sí me entiende? Y trate de conectarlos. Y cuando no sean suyos, no le bote corriente. Es decir, usted como buen vendedor en 2 minutos tiene que decidir si el cliente es suyo o no es suyo. Si el negocio no es suyo, no, dígale, mucho gusto, recuerde que habló con Valentín Cano, hasta luego, ¿sí me entiende? Éxito en sus actividades. No, digamos, como dicen, no botar pólvora en gallinazos. Eso también es una habilidad que tiene que tener ese comercial, pero no hay un manual para eso. Bueno, también sobre el reclutamiento decimos que hay interno y externo, eso todos lo conocemos, que hay convocatorias, concepto de los jefes, registro de personal, bueno, y también hay un externo que se hace por publicidad, pues hay empresas que depende del nivel del cargo que vayan a requerir, pues tienen una empresa cazatalentos, que esas empresas cazatalentos me parece raro, lo que hacen ellos es, si usted llama a la empresa cazatalentos y le pide un gerente comercial, ella lo que hace es irse a las otras empresas a mirar a los gerentes comerciales y a tratar de traerlos, ¿sí? Es decir, es como usurpar, ¿sí? Pero eso es lo que hace un cazatalentos.
por medio de publicidad, recomendaciones, universidades, gremios, bueno, por todas, cualquier medio, digamos, hoy en día, usted puede hacer el reclutamiento como tal. Se hace el proceso de recepción de hojas de vida, las pruebas, los análisis, las entrevistas, los exámenes médicos, bueno, todo lo que tiene que ver con la contratación, que eso es operativo, eso es operación como tal. Se hace una entrevista preliminar, una entrevista personal, una entrevista de verificación y una entrevista técnica, tal vez, ¿cierto? O tal vez se hagan solamente 2 o tal vez en una sola se incluyan todos esos temas, depende, digamos, de la complejidad del proceso de contratación que tenga la empresa. Muchas veces tiene que ver con el tamaño también, porque obviamente ustedes saben que todas esas actividades son costosas. Se hacen pruebas de personalidad, pruebas de aptitud, pruebas de conocimiento, pruebas de muestreo de trabajo, bueno, cualquier cantidad de pruebas que sean necesarias, exámenes ocupacionales de laboratorio, bueno, eso todo es operación, ¿sí? El tipo de contrato y tal también, todo eso es operación, eso depende, digamos, de la tipología del cargo que nosotros vamos a... Los tipos de contratos, en eso no nos vamos a detener. La inducción, entonces hay una inducción que es bien importante, que también se comete, en la que también se cometen muchas fallas. Hay una inducción general y una específica. Una inducción general es la inducción de la empresa como tal, es como, digámoslo, institucional. A qué se dedica la empresa, bueno, todo lo, digamos, el tamaño, bueno, muchas cosas. Y también hay una que es específica, ¿cierto? Ya sobre el cargo como tal, o sobre la operación, o sobre el manual de procesos como tal. Tiene una definición entonces como proceso por el cual el nuevo empleado se familiariza con la empresa. Esta es la capacitación o inducción. Facilitar la adaptación del nuevo empleado y generar un buen ambiente de trabajo. Ahí entonces, como les comentaba ahorita, la general, que debe saber el empleado de la compañía, y la específica, que debe saber el empleado sobre su cargo como tal. En esta inducción y capacitación, entonces, se define proceso por medio del cual el empleado aprende a ejercer su cargo, de acuerdo con las normas y procedimientos. Vemos que en una empresa importante, normatizada, pues hay unos manuales de funciones, de tal manera que si Pedro hoy maneja un cargo, pero Pedro no está por X o Y motivo y no hay quien le entregue el cargo, pues haya un manual de funciones por medio del cual un supervisor le pueda entregar ese cargo a otra persona. Es decir, que sean actividades que no solamente, porque pasa mucho, ¿cierto?, en algunas empresas de tamaño, digamos, mediano, que hay una secretaria que se llama Inesita, lleva como 40 años en la empresa, y lo que hace Inesita no sabe y no sabe y no Inesita. Y cuando Inesita se enferma, eso es un lío tremendo porque nadie sabe qué hace ella, ¿sí? Entonces, digamos, la documentación de los cargos es importante por eso. Esta inducción, pues, mide sueños y expectativas, o sea, qué espera la persona, qué espera la empresa, qué talentos tiene. Sobre la evaluación de desempeño, pues es aquella actividad luego de que ya el funcionario está allí, pues medir, de acuerdo a las expectativas que le habíamos dado inicialmente, cómo está, ¿cierto? Cómo es su evolución y cómo es su desempeño, cómo es su crecimiento dentro de la organización como tal. Es la revisión del comportamiento y del trabajo del empleado para reconocer sus méritos y corregir sus debilidades, ¿cierto? La motivación entonces determina la satisfacción con el trabajo, lo que hablamos ahorita, el compromiso con la empresa y el deseo de hacer las cosas lo mejor posible. Se debe tener en cuenta entonces las necesidades básicas y las aspiraciones fundamentales del trabajador. Deben ir como acorde, deben tener alguna coherencia para poder que esa motivación se dé. Las aspiraciones del funcionario no pueden ser demasiado altas, que sean incumplibles, ni demasiado bajas, que no tengan importancia. La remuneración. Entonces, todo plan estratégico de una empresa debe estar ligado al tema de remuneración. ¿Por qué? Porque nosotros todos trabajamos por lo general porque necesitamos plata. ¿O alguno de ustedes trabaja por altruismo? Ninguno, profe. No. Yo creo que ninguno, ¿cierto? Porque dicen que trabajar es maluco. No, trabajar es muy bueno, pero es mejor cuando le pagan a uno. Entonces, sueldos, salarios, horas extra y tal. Y hay compensaciones monetarias y no monetarias. Es decir, incentivos, remuneraciones, premios por metas cumplidas, por sobre ejecuciones y tal. Estos planes deberán ir alineados, pues uno pensaría, ¿cierto? Uno quisiera que fueran alineados directamente con la estrategia de la empresa. Es decir, si yo hoy estoy muy interesado en vender esta línea, sí, una línea nueva que saqué, pues obviamente yo tengo que promocionar eso y tengo que decirle a los vendedores, venga, si vende esa línea le voy a pagar un poquito más y tal, pues para que se alinee, ¿cierto?
Eso tiene que ver directamente con la planeación estratégica. Hay compensaciones monetarias como bonos por producción, bonificaciones, participación en utilidad, lo utilizan como acciones, que no, digamos en Colombia no se ve mucho, pero en Estados Unidos por ejemplo, se ve mucho, la participación en utilidades y la entrega de utilidades a los funcionarios como acciones de la empresa como tal, como participación en la propiedad, porque eso genera, digamos, eso disminuye un poquitico esa brecha entre el capital y el trabajo, es decir, entre el dueño y el empleado como tal. Los planes de incentivos y no monetarias como días de descanso remunerado. Miren, en eso no hay mayor, hay una teoría de un señor que se llama Amartya Sen, él es un malayo, él es premio Nobel de Economía, fue premio Nobel de Economía con una teoría sobre el rendimiento. ¿Qué decía este señor? Este señor decía que nosotros deberíamos, contrario a la filosofía, él hablaba en contrario a la filosofía japonesa, que es trabajar, él decía que nosotros deberíamos ser muy productivos y planteaba, por ejemplo, decía, una persona debería trabajar 4 horas al día. Qué bueno fuera, ¿cierto? Si yo lograra, o sea, yo hoy estoy haciendo una producción para mi empresa, les voy a poner un ejemplo, de 100 unidades, ¿sí? Yo produzco o vendo o soy encargado de 100 unidades y las hago en 8 horas, ¿cierto? Si yo mañana hiciera esas 100 unidades en 4 horas, ahí me deberían dar las 4 horas libres. ¿Ustedes qué piensan? Luego le exigen más. pero porque usted se deja... Lo ponen a producir 200. Ah, bueno, sí, también. O sea, que usted es de la filosofía que dice por ahí que lo único que logra un empleado al conseguir un imposible es que al día siguiente su jefe le incluya ese imposible en la lista de responsabilidades diarias. ¿O qué? No, eso no es lo que consideraría, pero es lo que se observa. Claro, sí. Entonces, este señor hablaba de eso, de que nosotros tenemos que ser más productivos de alguna manera. Lo que les comentaba ahorita, mire, yo he manejado grupos de ventas y entonces ¿cómo es la mejor manera de compensar a un comercial? Mire, tiene una meta de 100 unidades para todo el mes y resulta que el 15 ya la cumplió, ¿sí? Y necesita hacer unas vueltas, necesita un permiso para tal cosa. Esos días de descanso son una motivación muy grande para la gente y eso le da al comercial muchas veces le da como una idea de que es libre, le da una idea de libertad y esa idea de libertad lo motiva más a cumplir esas metas antes del tiempo, ¿cierto? Habrá otro que esté colgadito, o a lo mejor que esté colgado y que el 28 no haya llegado y que el 30 todavía esté pendiente de algunos negocios y tal, pero eso es importante. Lo que les quiero decir con esto es que los días de descanso son una motivación grande para las personas, sobre todo cuando tienen familia. Cuando la gente vive sola de pronto no, pero cuando uno tiene familia sí, a uno que a uno le regalen tiempo para estar con los hijos, para estar con la familia como tal, eso es importante. Sí. Usted menciona como con el término de salario emocional. Exacto, sí, eso se llama salario emocional, sí. Así lo denomina la técnica. Bueno, regalos, cartas de reconocimiento, condecoraciones. Bueno, usted sabe, hay personas que les gusta eso. Hay personas que le dan una condecoración y pues les parece muy chévere, pero van y la botan. Pero hay personas que sí les gusta y eso pues, hay que identificar como esa parte. Y los programas de bienestar que son importantes para muchas personas, digamos, la seguridad social, seguridad industrial, los fondos de empleados, los préstamos, por ejemplo, alimentación, recreación, bueno, todas esas cosas adicionales que son importantes de pronto para algunas personas. Entonces, es importante que los planes de bienestar alcancen un equilibrio entre satisfacción del empleado, costos y competitividad. En última, muchachos, vamos a resumir que esas actividades de talento humano tienden a esto, a satisfacer al empleado, pero también a satisfacer a la empresa. Es decir, las actividades de talento humano están en la mitad entre el funcionario y la empresa. Son ese puente, ¿sí? Que tiene que lograr la mejor productividad y también representar a ese empleado como tal. Sí, están como en la mitad de los dos. Por último, la desvinculación pues tiene que ver ya con el retiro y ahí, digamos, se hablan de algunas cosas de capacitación. Hay empresas, por ejemplo, que tienen una responsabilidad grande en eso, son empresas grandes que le invierten a eso. Cuando una persona sale, pues lo llevan a un curso con un psicólogo y le explican, ¿cierto? Pues, muchas cosas.
también le pueden ayudar a conseguir empleo, lo pueden convertir en un proveedor o a promover con otras empresas. Es decir, le pueden ayudar a una cosa que llama la transición de carrera, es decir, a que la transición sea menos traumática, porque pues una persona que lleva muchos años trabajando con una empresa y de un momento a otro le dicen, hasta lo es como, por ejemplo, el día que uno se pensione, eso debe ser aterrador, ¿ustedes no creen? Imagínate uno acostumbrado todavía a trabajar y que un día, pues la primera semana debe ser muy chévere, pero la segunda debe ser muy dura, ¿o no? Pues si hay una buena pensión, yo creo que sería diferente. Pero de todas maneras la inactividad debe ser tenaz, o sea, la manera en donde usted, la manera como usted se adapte a su nuevo modelo de vida, ¿cierto? Pues debe ser importante, porque como salir a hacer nada. Después de llevar un buen tiempo en una actividad, sí, se extraña, se debe extrañar. De hecho, pues como yo estuve un tiempo sin cesante y uno pues ya empieza a sentir esa necesidad de actividad o de... Sí, claro, eso es, digamos, es que a mí una vez me tocó, se me acumularon como 3 periodos de vacaciones y me sacaron a todos juntos. A los 15 días ya estaba, a los 20 días ya estaba cansado de no hacer nada, porque por el ritmo que lleva uno, ¿cierto? El ritmo todos los días, todos los días. Entonces, yo creo que acostumbrarse a una situación de esas debe ser difícil. Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí. ¿Cómo van, muchachos? Muy cansados, mucho sueño. Es sábado por la noche. Acuérdense que no hay Victoria, ¿cierto? Que no hay ley seca ni nada. No, señor, no hay nada. O sea que nos podemos tomar una cerveza ahora. O sea que yo puedo ir a tomar cerveza sin problema. Pero no hay bares abiertos, Alejo, se lo puede tomar en su casa. No, yo sé dónde puedo. Ah. Alejo, pero lo que pasa es que Victoria dijo que en la casa, pero no en la casa de quién. Profe. En la de ella. Todos pasan de Victoria. Alejo, de tu dirección. Bueno, un día no muy lejano, nos vamos a poder encontrar y nos vamos a tomar una cerveza. Pienso que va a ser, no sé, de pronto por ahí unos 2 años. Uy, profe. Está lejitos. Sí, está lejos. Para nosotros está muy lejos. Mire que nosotros somos el 8º país con mayores infectados en el mundo. Pero es que esa medición no debe ser así, porque finalmente nos vamos a infectar y nos va a dar gripa y nos va a dar eso, pero no nos vamos a morir. O sea, el porcentaje de muertes o personas que están en UCI es mínimo. Nosotros en Pereira nos mantenemos con 16 personas en UCI, tenemos como 1.500 en casa, pasando el COVID, pues. Claro, Victoria, pero mira, el tema es que mientras no haya una solución definitiva que se llama vacuna, nosotros vamos a tener que continuar con el aislamiento. Claro, porque el problema de esta enfermedad no es la gravedad. Esto no es grave, sí, eso es una gripa fuerte, pero lo que pasa es que la velocidad de contagio es muy alta. Entonces, el tema es que mientras tanto, o sea, mientras que no haya una cura, digamos, una cura sí, que es la vacuna como tal, pero pues cuando uno le habla de que la vacuna está en diciembre, pues sí, pero la vacuna va a estar en el laboratorio, sí, pero vaya, saque la producción, vaya, produzca las masas, vaya, produzca, imagínate que nosotros en el mundo somos 7.800, más o menos 7.800 millones de habitantes. Entonces, como que vacunar ese gentío va a ser un poco complejo, ¿cierto? Nosotros nos vamos a demorar un poquito. Entonces, sí, digamos, yo tengo mucha fe, yo soy muy juicioso. Yo soy muy juicioso con esto, yo salgo a lo necesario. Cuando llego aquí, pues la desinfección, la política es muy simple. Jamás se toque la cara sin lavarse las manos, ¿sí? No más. Y mantenga el tapabocas por el aislamiento y todo eso y tal. Entonces, sí, pero que sí vamos a estar mucho tiempo aisladitos, sí, vamos a estar mucho tiempo todavía. La experta, en estos días entrevistaban a una escritora, a una periodista americana. Ella venía hablando desde hace mucho tiempo, por ahí como desde el 2012, venía hablando de esto, de la pandemia que venía. Y entonces hoy en día pues se hizo muy famosa, pues porque claro, ella predijo esto, entonces la buscan para entrevistas y tal. En esos días leí un artículo de una entrevista que le hicieron y ella decía que más o menos, que calculaba que esto iba a durar más o menos 36 meses.
Y pues hacía pues unos cálculos y tal, pues no sé, a uno le suena exagerado porque es que, uy, 36 meses, estamos hablando del 2023, ¿cierto? Pero no sé, de todas maneras ahí dejamos pendiente lo de la cerveza, Eugenia, Victoria, ¿sí? Sí, profe, claro. Bueno, listo pues. Bueno, muchachos, ya para terminar, en este pedacito le vamos a dar entonces rigor a la temática, vamos a hablar de la partecita del módulo que nos corresponde para hoy, que es la administración del talento humano, pero desde el tema de la vinculación como tal. Digamos que conceptos que ya hablamos ahorita, pues no los vamos a repetir, pero lo vamos a ver de todas maneras por rigor de la temática. Entonces, vamos a hablar de preselección, selección, perfil, convocatoria y competencias para cada cargo como tal. El objetivo general de esto, entonces, es identificar los conceptos necesarios de procesos y normativas para un manejo adecuado y sistemático de la planeación de actividades relativas a la adquisición. Esa palabra adquisición es como tan fuerte, ¿cierto? Es como si yo lo estuviera comprando. Bueno, vinculación y desarrollo de personal. No, ustedes van a decir que yo no dije adquisición, ¿listo? Los objetivos específicos, entonces, reconocer cuáles son las pautas administrativas para gestionar asertivamente el talento humano, aplicar la normatividad vigente en el diseño de la política salarial y desarrollar la habilidad de diseño de un proceso de selección con las herramientas conceptuales, o sea, adecuadas para lograr un mayor ajuste de los perfiles. Digamos que el tema de la vinculación tiene que ver con eso, con hacer una excelente definición del cargo, del perfil que yo necesito y desarrollar unas actividades que me permitan conseguir unos candidatos que se ajusten a esas condiciones que yo necesito. Y obviamente establecer digamos, como una técnica de selección muy certera, digámoslo así, muy asertiva. Es decir, que yo realmente sí le pegue a los perfiles que yo necesito. Aquí nos habla, digamos, esto es un temita un poquito general, nos habla del proceso de administración de talento humano como homologado, digamos, del proceso administrativo general que nosotros conocemos. No nos vamos a detener mucho en esto. El proceso administrativo, pues ustedes saben que es planear, organizar, dirigir y controlar. Y que las dos primeras son parte de la fase mecánica y las otras dos de la fase dinámica. Pero esas son las fases de la administración como tal. Las vamos a asimilar, las asimila el módulo como tal a las fases de administración de talento humano, que podrían también ser eso. O sea, yo puedo hacer una planeación de la contratación, de las necesidades que tengo y de la contratación, una organización y tal, una dirección y un control para después establecer, siempre con los controles, yo trato de establecer qué tan lejos estoy entre la ejecución y la planeación. Es decir, qué tan perdido estoy en la ejecución como tal. Estas fases entonces de la administración del talento humano nos dice que la administración del talento humano es una tarea compleja para las compañías. Siempre será compleja porque, digamos, entender cómo es la naturaleza humana, pues eso no es fácil. O sea, nosotros somos realmente seres muy complejos, ¿cierto que sí, muchachos? La complejidad de nosotros llega a veces a niveles que uno no logra entender. Hay comportamientos que uno no entiende de las personas. Y obviamente la tarea de un departamento de desarrollo de talento humano, pues es precisamente eso, es tratar de entender un poquito de eso para lograr los mejores perfiles y lograr los mejores desempeños. Para administrar el talento humano no solo se necesita el conocimiento administrativo, sino que también se necesita tacto, empatía y habilidades sociales. ¿Qué es la empatía, muchachos? Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Sí, señor, es como la forma en que logro la conexión con la otra persona. Sí, es la capacidad que tengo para ponerme en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Es decir, para entender la situación ajena. Eso es una habilidad básica que tiene que tener un jefe de talento humano o una persona un líder de talento humano, un líder de una empresa y tal, de cualquier área, es esa habilidad, la habilidad de entender lo que le pasa al otro. Es una habilidad social muy importante. Una administración eficiente del talento humano consiste en lograr lo mejor contando con los mejores. Eso es como apenas lógico. Bueno, dentro de estas actividades hay un análisis y planeación de cargos que yo diría que es la parte más importante, es definir exactamente qué es lo que yo necesito, una organización de perfiles, según las competencias, una dirección y ejecución de su proceso y una evaluación y control del desempeño. Dentro de esa fase de análisis y planeación de cargos, es importante entonces realizar una primera fase de diagnóstico, identificar las necesidades, es decir, que yo tengo como tal,
definir qué tanto, digamos, necesito de personal o qué tantas, hay empresas que utilizan los stock. Yo no, pues no sé, a mí me parece que en un concepto muy personal que manejar stock, es decir, como tener muchas personas ahí entrevistadas para ver en qué momento las necesito. Yo pienso que eso es como abusar un poquito de la necesidad o del nivel de desempleo existente, porque muchas veces esas personas nunca las llaman. Ya más bien pues cuando uno necesite, o sea, yo hoy necesito un operario, necesito un coordinador, necesito un gerente, necesito un director, pues hoy salgo y hago la tarea de reclutamiento. Pero hay empresas que lo hacen, empresas que para algunos cargos, obviamente, digamos, cargos operativos, pues hacen el tema de los stock. Hay necesidad de hacer preguntas de identificación, y en la medida en que sean resueltas podrá avanzarse en el proceso de la administración, es decir, establecer exactamente cuáles son los requerimientos. Hay por aquí entonces un diagnóstico inicial de requerimiento, qué necesidades tiene la empresa, qué área requiere el personal, cuánto personal necesito. El análisis de la información tiene que ver entonces con qué funciones debe realizar, cuál es la importancia del cargo, cuáles son las competencias requeridas para desempeñarse en las funciones definidas. Y la planeación del subproceso sería cuál será la asignación salarial del cargo, ya es la parte operativa, cuál es la fecha estimada de inicio de labores y qué clase de reclutamiento deseo realizar. Eso también lo debo como definir. ¿Por qué es tan importante? Vamos a mirar este videito que es de 3 o 4 minutos que habla sobre la importancia del análisis y la descripción de los cargos. Tal vez la tarea dentro de todo el tema de vinculación, yo diría que es la parte más importante, la descripción del puesto como tal o del cargo. Miremos a ver si pronto lo escuchamos. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Sí, señor. Es cortito, vamos a mirarlo un segundo. Profe, yo no escucho. No, no se oye bien, profe. Profe, se escucha recortado. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer una cosa, muchachos. Como ya son las 8:14, lo vamos a dejar de tarea, ¿sí? Está en el módulo, y es muy pequeñito, es muy cortico, es de 4 minutos 47 segundos. Listo, muchachos. Para que sigamos con el tema. Listo, pues. Bueno, entonces aquí dentro de la organización de asignación de perfiles según competencias, entonces después de haber realizado el análisis y planeación de las necesidades actuales, debe darse continuidad al proceso. Entonces aquí el diseño de perfiles. El diseño de perfil permite conocer formación, competencias, experiencia, idiomas, características esenciales y habilidades necesarias en una labor. Y la organización de personal, una vez definidas las características y actividades propias de un cargo, se procede a distribuir el talento humano que ya se posee, asignando el personal más idóneo dentro de la organización para realizarlas según su perfil. Hablamos de reclutamiento interno, ¿cierto? Pero digamos que para resumir lo más importante es el diseño del cargo, o sea, es el perfil como tal, lo que yo necesito. Tenemos que establecer cuál es el objetivo del cargo como tal, o sea, por qué y para qué existe, cuál es la razón de ser, cuál es la responsabilidad, cuáles son las funciones por las cuales debe dar cuenta de excelente resultado, cuáles son las relaciones de dependencia, es decir, a quién reporta y sobre quién recibe reportes. Habilidades y actitudes, debo entonces definir conjunto de destrezas más no de conocimientos que son necesarios para ejecutar las actividades del cargo. Una cosa son las destrezas y otra cosa son los conocimientos, agilidad, proactividad, concentración y tal. Las competencias, la suma de actitudes con C, aptitudes con P, conocimientos y habilidades
que dan origen a una integralidad y son necesarias para el desempeño adecuado del cargo, como lo son, por ejemplo, las competencias podrían ser liderazgo, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, inteligencia emocional, entendiendo esa tolerancia a la frustración como un tema complejo. O sea, medir la tolerancia a la frustración de una persona no es fácil. A veces uno ve una oferta de trabajo y dice, se requiere habilidad para trabajar bajo presión. ¿A quién le gusta trabajar bajo presión? Digamos, no debería decir eso, debería más bien pues tener, no sé, alguna actitud frente a las metas o algo así, pero como esa habilidad para trabajar bajo presión, yo creo que eso es muy difícil medirla. Pues cada cual, en el momento en que ya lo presionen, pues reaccionará de X o Y manera. ¿O qué opinan ustedes? Sí, profesor, es difícil determinar si una persona realmente puede trabajar bajo presión y hasta cuánta presión. Exacto, y hasta cuánta presión aguanta, porque eso es interesante también saberlo. Las áreas de conocimiento, obviamente, pues tienen que ver con la formación específica de la persona, el área de estudio, la experiencia también, obviamente. Ustedes saben que hay formación académica y hay formación empírica. Hay personas que estudian una carrera, pero que se especializan en otra labor y eso es válido. Experiencia laboral también es muy importante, la biografía de la persona como tal. Y los requisitos generales, como otra información, bueno, no sé, centrales de riesgo, horarios, salario, bueno, muchas cosas que se tienen que tener en cuenta ahí en el momento de la vinculación. Y en la dirección de los subprocesos, una parte operativa como tal, como la seguridad social, seguridad industrial, la capacitación e información, la evaluación de desempeño y la creación de planes de carrera y traslados internos, pero esto, digamos, son subprocesos que están inmersos ahí dentro de la actividad de desarrollo del talento humano. La evaluación y control de desempeño, bueno, ya hablamos un poquitico sobre eso, es simplemente como establecer cuáles son los desempeños de cada persona y establecer cuáles son los correctivos, digámoslo así, o las actividades que yo debo desarrollar para lograr que esa persona realice o cumpla, digamos, con la expectativa que nosotros teníamos al momento de contratarla, ¿sí? En eso, digamos, en la contratación hay un tema que es importante tener en cuenta y que ha sido objeto de mucho dilema, de mucha polémica. Es la necesidad. Hay gente que cree que la necesidad es la mejor motivación de una persona, ¿cierto? Cuando la persona necesita el empleo, pues cuida mucho ese empleo, trata de hacer muy bien las cosas y tal. No necesariamente, ¿cierto? Hay personas que lo necesitan y patean la lonchera también. Sin embargo, cuando la persona no necesita el empleo, cuando realmente mejor dicho, cuando esa persona que le pagan y con el salario ahí se compra ropa y compra celular, ¿sí me entiende? No tiene obligaciones, o sea, vive en su casa, no tiene que mercar, no tiene que pagar servicios, no tiene que pagar arriendo, no tiene que pagar nada, no tiene necesidades. Pues la motivación tiene que venir desde otra parte, ¿sí? Porque no va a venir desde la parte económica, va a venir de pronto desde la necesidad de hacer una carrera, de surgir, de no sé. Entonces, digamos, hay una polémica en eso porque, digamos, hay empresas que contratan solamente por la necesidad, es decir, hay que mirar si es casado, si tiene hijos, si tiene obligación, entonces, sí, cierto. Y si no, y también, por ejemplo, muchas veces los bancos lo utilizan. Cuando la persona es muy joven y no tiene como muchas responsabilidades, le prestan menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto es más desapegado al buen comportamiento. En cambio, cuando la persona tiene algunas obligaciones encima, pues digamos que se da por hecho que va a cumplir mucho mejor la tarea. No necesariamente, pero se maneja eso, digamos, en el tema de desarrollo del talento humano. Se hacen, bueno, dentro de acciones dentro del talento humano. Acciones preventivas, acciones que van dirigidas a evitar un suceso desafortunado. Se prevén antes de que ocurra. Acciones de contingencia, como, digamos, un plan de mitigación cuando sucede alguna eventualidad, y acciones correctivas, que son las que se llevan a cabo después de que suceden los eventos como tal. Esto para el tema de lo que puede ocurrir después de una contratación como tal. Y hasta ahí, muchachos, lo que íbamos a trabajar sobre el tema de
de vinculación. Les iba a compartir un archivito. No sé si de pronto a ustedes les ha tocado alguna vez en la vida o esto les sea familiar. Sí, mucho. A todos nos ha tocado responder una cosa de esta, ¿cierto? Sí, profe. Miren que esto fue creado por un señor, eso forma parte de las, digamos, de algunas de las pruebas que se utilizan en las empresas para personalidad. Eso es una prueba de personalidad. Esto lo diseñó el señor Bartek en 1940 y todavía es válido. ¿Alguien lo había visto, lo había conocido? Pues, que no lo haya tenido que solo diligenciar. Profe, yo no. Yo también. ¿Cómo? En mi caso, realizarlo. Realizarlo. Bueno, vean pues, resulta que esta es una prueba que le ponen a uno para hacer unas figuras con base en esos estímulos que están acá. Y con base en esas figuras que yo hago, logran determinar de alguna manera, no con un, digamos, un nivel de precisión exacto, pues del 100%, pero pues los psicólogos lo consideran una fuente de decisión. Se los voy a compartir así rápidamente. Mire, este primer cuadrante que tiene un puntico mide la autopercepción, mide el concepto de uno mismo, de la misma persona. Dice que la figura debe ser orgánica, o sea, yo debo hacer algo vivo, un animal, una flor, una planta, bueno, no sé, una figura humana, tal. Debe reflejar la vida y me visualiza como el centro del mundo, la seguridad, me muestra la seguridad y equilibrio que tengo. Y hay unas recomendaciones, eso se los dejo ahí para que solo lean. El segundo mide la emotividad, las relaciones interpersonales, afectividad, la figura debe ser orgánica también. Esta, que está acá. El tercero mide, aquí también hay unos ejemplos adecuados de qué se debe dibujar allí y también lo que no se debe dibujar, porque también indicaría algunas condiciones clínicas, lo consideran los psicólogos, ¿cierto? No sé, yo no sé qué tan certero sea eso, pero lo consideran condiciones clínicas. El tercero es el establecimiento de metas, es la escalerita, esa escalerita. El cuarto es la ansiedad. Ese mide la ansiedad, la angustia, la frustración. Se puede completar un tablero de juegos o algo así. Y es una figura inorgánica. Debe ser inorgánica. Si uno llega a hacer una orgánica dentro de una que se solicita no orgánica, pues digamos que indica algo clínico. En la quinta, la quinta es el área laboral, que es esta. Y dice que es la canalización de energías para desarrollar las labores. La figura debe ser inorgánica y la figura deberá integrar las dos líneas, por ejemplo, un paraguas, o no sé, alguna cosa así. La sexta es la inteligencia, la racionalidad y el intelecto. Esta figura. Esta de acá, mide la racionalidad y el intelecto. Esa también es inorgánica. La séptima mide la madurez sexual de la persona, la sensibilidad, el contexto físico, el erotismo. La figura debe ser orgánica y puede ser una flor, pues no sé, es esta figura de acá. Esta. Y la última, la octava, mide la conducta ética y moral, comportamiento frente a las normas. Debe ser orgánica. Yo les dejo esto en la plataforma, de pronto les sirve por ahí, es como cultura general, muchachos. ¿Preguntas? No, profe, todo muy claro. Por mi No, parte. señor. Muy claro, profe. Bueno, muchachos, vamos a dejar entonces aquí por hoy. Bueno, profe. Para introducir, descargo una lectura, yo las dejo ahí en plataforma sobre una parte del módulo y vamos a hacer una... ven, yo sí les iba a contar una cosa. ¿Alguien conoce una institución internacional que se llama Great Place to Work? Sí, profe, regularmente esa es una de las empresas que hace las encuestas de clima laboral en varias empresas del país. Sí, en las empresas grandes. ¿Alguien más la conoce?
No, profe. No, señor. Vamos a hacer una pequeña investigación para dentro de 8 días sobre Great Place to Work, a qué se dedica y todo eso. Y también otra sobre administración por objetivos. Y dentro de 8 días hablamos de esos temas y hablamos del tema que nos atañe, que es el tema de la asignación salarial, que es como lo del proceso como tal. Muchachos, de nuevo, preguntas, dudas, aportes, reclamos, observaciones, quejas. Ustedes la ponen por ahí, es que no les, pues yo para el dinero es que sea muy bueno. Perdón, ¿cómo? No, que si usted deja, por ejemplo, esa para consultar por ahí para poderla apuntar, porque pues yo no soy muy bueno para el inglés como lo que estaba traduciendo. Ah, no, tranquilo, no, yo les coloco ahí exactamente para que hagan para que puedan hacer la consulta, no se preocupe. Pero hay que subirla, profe, o solo es la mera. Sí, la vamos a subir. Es un documentico pequeñito, pero sí lo vamos a subir, listo. De todas maneras, tranquilos que en la plataforma quedan las instrucciones exactas de cada actividad, ¿sí? Que hay que hacer. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe. Señor. Bueno, listo. Entonces, dejamos aquí por hoy. Mucho juicio, muchachos. Se cuidan mucho y nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.